Hola Juan, mira, hemos hablado de los hidratos de carbono y sabemos que algunos pasan más lentamente a la sangre y otros más rápidos. ¿Eso se puede medir? ¿Hay alguna medida para controlar eso? Hombre, hay una medida, no es que sea una medida de precisión, pero sí existe una medida y es lo que se conoce con el nombre de índice glucémico de los alimentos. ¿Y eso qué es, el índice glucémico? Bueno, pues mira, lo que se hizo fue lo siguiente, se cogió un grupo de personas y se les dieron en días distintos 4 alimentos que contienen hidratos de carbono. Un día se le dio pan, otro día se le dio arroz, otro día se le dio patatas y otro día se le dio maíz, ¿no? Y le dieron una cantidad de estos alimentos que aportaban la misma cantidad de almidón, de hidratos de carbono. Por ejemplo, si la patata tiene 18 gramos de hidratos de carbono y el pan 75, pues le dieron una cantidad de patata que tuviera la misma cantidad de hidratos de carbono que una cantidad distinta de arroz. Claro el concepto. Muy bien. Y entonces lo que se le hizo a estas personas fue un análisis de sangre antes de tomar los alimentos, luego a los 90 minutos y luego a los 120 minutos, a las 2 horas. Y entonces se vio si tomando la misma cantidad de hidratos de carbono, con unos alimentos la glucosa en la sangre subía más o subía menos. Y eso es lo que se conoce con el nombre de índice glucémico de los alimentos. Entonces, el índice glucémico de los alimentos es la capacidad que tiene un alimento de elevar los niveles de glucosa en la sangre. Casi que me lo has contestado ya, porque cuando el índice glucémico es menor, ¿eso se modifica y pasa más lentamente? Cuando el índice glucémico es más bajo, es menor, Claro. Lo que indica es que los hidratos de carbono de ese alimento pasan a la sangre más lentamente. Y eso es mejor. ¿Por qué es mejor? Pues porque al pasar más lentamente fuerzan menos al páncreas. El páncreas tiene que ir echando insulina a la sangre para que esa glucosa se distribuya por el organismo, pero como no llega de golpe, sino poquito a poco, pues no fuerza a ese páncreas. Y otra cosa, Juan, ¿podemos saber el índice glucémico de todos los alimentos? Bueno, sí, teóricamente poder saberlo lo podemos saber. Entonces, de hecho hay listas con el índice glucémico de los distintos alimentos. Por ejemplo, la glucosa tendría el valor 100, sería el estándar, el que tiene el nivel de glucemia más alto, ¿no? A partir de ahí, pues se ha ido comparando con distintos alimentos. Por ejemplo, el arroz, el índice glucémico es 72. Esto quiere decir un índice glucémico alto y quiere decir que la glucosa que lleva el arroz en forma de almidón que va pasando a la sangre pasa de una manera bastante rápida. Pero fíjate, si es arroz integral, el índice glucémico es 50. Fíjate. Es decir, baja bastante, por eso el arroz integral es muchísimo mejor, por eso y muchas otras más cosas que un día hablaremos, es mejor para la salud que el arroz no integral. Por ejemplo, la patata tiene un índice glucémico alto, 70. El pan blanco tiene un índice glucémico de 69, pero el pan integral es 40. Fíjate. Por lo mismo que decíamos antes, el pan integral, que decimos con respecto al arroz integral, lleva fibra y eso hace más fibra y eso hace que pase más lentamente a la sangre. Aparte de que tiene otros componentes que se le han quitado en la harina que no es integral. Por tanto, siempre recomendamos comer pan integral. Por ejemplo, la uva, hicimos un vídeo sobre si las personas con diabetes pueden comer uva, tiene un índice glucémico de 45, la piña también tiene un índice glucémico de 45, el melón de 35, la ciruela de 30 y lógicamente las verduras tienen un índice glucémico bastante bajo. Por ejemplo, la berenjena tiene 20, el calabacín tiene 20, es decir, o incluso el calabacín menos. Muy bien. Supongo yo que esto es importante para todas las personas, pero especialmente tiene una importancia para el diabético, para las personas diabéticas, Vale. especialmente. Como muy bien dice, esto es importante para todas las personas y en una alimentación deberíamos de coger alimentos que tuvieran, de alimentos con hidratos de carbono que tuvieran un índice glucémico bajo.
No pasa nada porque un día tomemos uno que tenga un Ya. índice glucémico más alto. Pero como he dicho antes, pues utilizar el arroz integral, el pan integral, las legumbres y luego frutas. Podemos comer prácticamente, no podemos comer de todas, ¿vale? Lógicamente, esto en las personas con diabetes tipo 1, que son ellos los que se tienen que poner la insulina, pues también es muy importante para que no haya subidas bruscas, ¿vale?, de la glucosa. Y en el diabético tipo 2 también, porque al ir pasando más lentamente, pues también fuerzan menos a su páncreas y entonces algunos que toman pastillas, estas consiguen unos controles de glucemia bastante mejor. Podemos decir que cualquier persona con diabetes o sin diabetes debería de intentar utilizar alimentos con índice glucémico bajo, y cuanto menos alimentos con índice glucémico alto tomemos, mucho mejor para la salud. Pues muy bien. Desde Murcia, España, Juan Madrid para Salud 1.